Cuando alguien dice, ya no puedo más, eso no es solo una frase, es un grito de un alma cansada, atrapada en una prisión interior de oscuridad y agotamiento. Y justo en ese momento, Jesús te habla con una promesa que da vida: entonces adórame y te sostendré con mi fuerza. La adoración se convierte en un refugio y un arma poderosa. No importa cuán profundo sea el cansancio o la frustración, la palabra de Dios nos recuerda que la alabanza abre las puertas del cielo y renueva la fuerza del Espíritu. En medio de la sequedad espiritual y el silencio de Dios, la adoración es el camino para sostenernos, porque Dios me habla justo donde estoy, con una palabra que calma el alma y renueva la esperanza. Pensemos en Pablo y Silas, esos hombres que estando presos, en cadenas y en la oscuridad de una celda, comenzaron a cantar y orar con una fe que no dependía de circunstancias ni emociones. Esa fe que mueve montañas no siempre entiende los tiempos, ni necesita tener todo claro. La enseñanza de Jesús nos invita a depender de Él, no a vencer por nuestras propias fuerzas. Esa rendición espiritual, esa entrega plena, es la que transforma la angustia en paz interior con Jesús. Así que hoy te invito a declarar con valentía esa fe: Señor, dependo de ti, no de mi fuerza. Porque la verdadera libertad nace cuando entregamos nuestra ansiedad y nuestro miedo al amor de Dios, y nos apoyamos en la fuerza divina que sostiene y renueva. Hay momentos en la vida cuando parece que todo se derrumba y las fuerzas se escapan como agua entre los dedos. Estar cansado, agotado, sin ánimo para orar, sin energía para leer la palabra de Dios, incluso cuestionando si Él realmente está ahí, puede ser una batalla muy dura. Pero justo en ese punto, cuando el corazón está en su punto más débil, Jesús te habla con un mensaje de esperanza y fortaleza. Él te llama no a resolver tus problemas, sino a adorarlo, a encontrar en la adoración un refugio donde tu alma puede respirar y recobrar fuerzas. La adoración no es solo una canción bonita, es un arma poderosa que te conecta con la presencia real de Dios, esa que sostiene en medio de la tormenta. Adorar cuando no tienes fuerzas parece contradictorio, ¿verdad? Pero ahí está el secreto: la fe no siempre llega con claridad o con emociones brillantes, muchas veces llega con la decisión firme de confiar, aun cuando el alma está seca. Imagina una planta en tierra árida, parece muerta, pero sus raíces están trabajando, creciendo en silencio para un recomezo. Así es la fe en esos momentos difíciles, no siempre se siente, pero se sostiene. Y la adoración es esa raíz profunda que nutre al espíritu, aunque el corazón no entienda todo. Un buen ejemplo lo encontramos en Pablo y Silas, encerrados en una cárcel, con cadenas en sus pies y cuerpos lastimados, pero con una fe tan viva que cantaban alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento, la adoración nos convirtió en guerreros invencibles, y esa misma fuerza hizo temblar los muros de la prisión. Es un recordatorio de que el mensaje de Dios para hoy es claro: cuando sientas que no puedes más, adora. No porque todo esté bien, sino porque ahí se manifiesta la verdadera fuerza de Dios. Quizá piensas que debes esperar sentir paz para adorar, pero Jesús te dice que la adoración es la que trae la paz. En el silencio de tus pruebas, en el cansancio del alma, cuando el miedo y la ansiedad parecen dominar, Jesús te habla para invitarte a levantar la mirada y alabar. La adoración no borra el dolor, pero cambia el ambiente espiritual y renueva la esperanza. Es como prender una luz en medio de la oscuridad, un faro que guía y sostiene. Tal vez te sientas solo, pensando que nadie entiende tu lucha, y que tu oración se pierde en el silencio de Dios. Pero aquí está la verdad que Jesús quiere que escuches: no estás solo. Él está contigo, sosteniéndote con su fuerza de Dios, aunque no lo sientas. La palabra de Dios es vida para tu alma cansada, y la oración, aunque no sea perfecta, es el canal que abre la puerta para recibir sanación emocional con Jesús y liberación espiritual. Recuerda que en esos momentos de silencio, Él está trabajando en ti, formándote, preparándote para la victoria. ¿Sabías que la adoración también fortalece tu mente y tu corazón? Cuando cantas, cuando expresas gratitud aunque las circunstancias sean adversas, comienzas a transformar tus pensamientos negativos en testimonios de fe cristiana. Es una estrategia espiritual que Jesús enseñó a sus discípulos: en medio de la tormenta, declara que Él está contigo y que nada podrá quitar la paz interior con Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios camina contigo.
Si estás cansado y sin fuerzas, no te culpes. La vida cristiana no es ausencia de pruebas, sino caminar con Jesús a pesar de ellas. En esos días grises, la adoración se convierte en un ancla para tu alma. Te recomiendo que busques canciones que te conecten con la palabra que calma el alma, como los salmos o alabanzas cristianas que hablan de esperanza en Dios y confianza en su amor inagotable. Leer testimonios o libros que inspiren, como El poder de la adoración o La paz que sobrepasa todo entendimiento, también puede ayudarte a mantener el ánimo firme. Por último, no olvides que Jesús te habla siempre, incluso cuando parece que la voz de Dios está en silencio. El llamado a adorarlo es un recordatorio de que la fe no se mide por lo que sentimos, sino por la confianza en sus promesas. Adorar cuando no puedes más no solo fortalece tu espíritu, sino que abre puertas para que la sanación emocional con Jesús y la liberación espiritual comiencen a manifestarse en tu vida. Y cuando la fe se convierte en adoración, el milagro está más cerca de lo que imaginas. Cuando el cuerpo y el alma están cansados, y parece que no queda nada para dar, la adoración se convierte en el refugio más seguro y el arma más poderosa que una persona puede tener. No es simplemente cantar o repetir palabras, es una conexión profunda con Jesús, una forma de declarar que a pesar del dolor y la ansiedad, la fe cristiana sigue viva y firme. En esos momentos de sequedad espiritual, la adoración funciona como un escudo que repele la duda y como un ancla que sostiene el espíritu en medio del caos. Jesús te habla para recordarte que la fortaleza de Dios está disponible para todos los que deciden alabar, incluso sin tener fuerzas. Es común pensar que la adoración debe venir acompañada de sentimientos de alegría y paz, pero muchas veces sucede justo lo contrario. Cuando todo parece gris, cuando el temor y la ansiedad se apoderan, es ahí donde la adoración se convierte en un acto de valentía y obediencia. Decidir alabar a Dios cuando no sientes ganas, cuando la mente está llena de pensamientos confusos, es un acto espiritual que renueva la fe y da espacio para que la sanación emocional con Jesús empiece a fluir. En la práctica, esto puede ser tan sencillo como poner una canción de alabanza y repetirla, permitiendo que la palabra de Dios penetre el corazón, aunque al principio parezca solo ruido. Los salmos, por ejemplo, son un recurso invaluable para aprender a adorar en la debilidad. David, un hombre que enfrentó muchas pruebas, nos enseñó que la alabanza es un refugio para el alma. Salmos como el 34 y el 42 son oraciones que expresan tanto el dolor como la confianza en el amor y la fidelidad de Dios. Estos textos pueden ser un apoyo para quienes buscan cómo vencer la ansiedad y encontrar paz interior con Jesús. Es un ejercicio espiritual y emocional que fortalece y sostiene cuando la vida se vuelve un campo de batalla. Para quien está cansado y sin fuerzas, la adoración también funciona como un recordatorio de que Dios está conmigo, aunque a veces su presencia no se sienta de manera tangible. Jesús te habla para que recuerdes que el silencio de Dios no es abandono, sino preparación y formación espiritual. Al adorar, te permites descansar del peso del control y entregar tus cargas, dejando que la fuerza de Dios actúe en tu vida. Por ejemplo, practicar momentos diarios de adoración, aunque sea por 5 minutos, puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentas tus desafíos y cómo te sostienes en la fe cristiana. Además, la adoración en la debilidad puede ser una declaración de liberación espiritual. Al cantar o orar, se crea un ambiente donde el espíritu se renueva y la ansiedad se disipa, porque la mente se centra en las promesas y en la esperanza en Dios, no en los problemas. Esto es fundamental para quienes buscan sanación emocional con Jesús, pues no es solo un momento de escape, sino un acto consciente de confiar en la palabra de Dios que fortalece y edifica. En la práctica, acompañar la adoración con una oración sencilla, pidiendo la fuerza y la paz de Jesús, puede ser una forma poderosa de experimentar la liberación. Una experiencia personal puede ilustrar este punto. Alguien que atravesaba una etapa de profunda angustia decidió, a pesar de todo, poner música cristiana cada mañana y cantar aunque su voz temblara. Con el tiempo, no solo la ansiedad disminuyó, sino que se sintió más conectada con el mensaje de Dios me habla y con la fuerza de Dios que sostenía su alma. Esa acción diaria de adoración, sencilla y constante, fue el comienzo de un proceso de renovación y restauración espiritual que hoy la mantiene firme y llena de esperanza. En este camino, es importante recordar que la adoración no se trata de perfección o de alcanzar un estado emocional ideal.
Se trata de un acto de fe que transforma el interior y genera un ambiente espiritual donde el amor de Dios se manifiesta. Es como un faro en medio de la tormenta que guía y calma. Jesús te habla para invitarte a usar la adoración como una herramienta de resistencia y victoria, especialmente cuando la debilidad parece dominar. Así, la adoración se convierte en un refugio seguro y en una fortaleza invencible. Por último, para quienes buscan recursos prácticos, recomiendo explorar cantos tradicionales de alabanza, lecturas diarias de la palabra de Dios y la práctica constante de la oración. Buscar un grupo o comunidad donde se pueda compartir la fe y la adoración también ayuda a sostener el espíritu y a fortalecer la confianza. La adoración no es un acto aislado, sino un estilo de vida que Jesús enseña y que renueva el corazón día a día, incluso en medio de las pruebas. A veces, la fe no llega con luces brillantes ni certezas absolutas, muchas veces, llega vestida de dudas, sombras y confusión. Esa fe que no se siente clara ni fuerte es la que realmente pone a prueba el alma y demuestra su valentía. Cuando alguien se pregunta cómo vencer la ansiedad, o por qué Dios no me habla, en realidad está frente a una encrucijada donde la fe verdadera comienza, no en la claridad, sino en la confianza. La confianza es ese salto sin ver el trampolín, la palabra de Dios que sostiene cuando el corazón tiembla y la mente lucha contra el temor. En la vida, cuando el espíritu se enfrenta a la incertidumbre, es común sentir que la oración queda vacía o que el mensaje de Dios para hoy no llega con la fuerza que se esperaba. Sin embargo, la confianza no depende de esas sensaciones, es una decisión firme de sostenerse en la palabra de Dios aunque el alma se sienta seca. Es ese acto que Jesús enseña cuando dice anda por fe, no por vista. La fe cristiana, en su forma más pura, no exige entender todo ni sentirlo todo, sino confiar en que Dios está en control, incluso en el silencio. Un ejemplo claro está en la vida de los discípulos tras la crucifixión. Su confusión era inmensa, no entendían el plan, tenían miedo y dudas. Pero fue esa confianza imperfecta la que permitió que la paz de Jesús comenzara a calar en sus corazones y los impulsara a seguir adelante. Así, la fe que nace en medio del caos no es débil, sino que se fortalece al decidir creer sin tener todas las respuestas, una fe que se va formando paso a paso, oración tras oración. En términos prácticos, cuando alguien se siente cansado y sin fuerzas, la clave está en renovar la esperanza en Dios a través de pequeñas acciones diarias, leer un pasaje corto de la palabra de Dios, repetir un versículo que calme el alma, o simplemente sentarse en calma para escuchar la voz suave del Espíritu. Estas prácticas ayudan a que la confianza crezca aunque el entendimiento no llegue todavía, porque la fuerza de Dios no depende de nuestro ánimo, sino de nuestra obediencia. Este proceso también es una enseñanza poderosa sobre cómo vencer el miedo, aceptar que la fe no siempre se siente clara o completa, pero que es un compromiso con el propósito de Dios. Muchas veces, la ansiedad y la lucha interna aparecen cuando intentamos controlar o entender demasiado. Jesús te habla para recordarte que no necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas entregar cada pensamiento y temor en oración y decidir confiar, incluso en la oscuridad. La fe que confía sin ver es como plantar una semilla en tierra árida, no ves inmediatamente los frutos, pero sabes que bajo esa tierra seca hay vida germinando. Así, la esperanza en Dios se convierte en un motor que impulsa a avanzar, aunque el camino sea incierto. Aprender a caminar por fe, no por vista, es un arte que se cultiva con paciencia y con la práctica constante de confiar en Jesús, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Para quienes buscan ejemplos que refuercen esta enseñanza, la Biblia está llena de testimonios donde la fe se manifestó en medio de la duda y la confusión. Desde Abraham, que creyó en promesas que aún no veía, hasta Pablo y Silas, que cantaron en la cárcel sin saber cómo serían liberados. Cada uno de estos momentos nos muestra que la confianza no depende de entender, sino de decidir creer y obedecer. En la vida cotidiana, es fácil sentirse atrapado en la ansiedad y el cansancio, pero la invitación es a no esperar sentir fe para actuar, sino a actuar en fe, incluso cuando no se tiene claridad. Por ejemplo, alguien puede comenzar su día con una oración sencilla diciendo, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Esa decisión es el inicio de un proceso de sanación y renovación que Jesús te sostiene para que no te rindas. Finalmente, la fe que se sostiene en la confianza es la que transforma. No porque elimine las dificultades,
sino porque da una paz que sobrepasa todo entendimiento y una esperanza que renace cada día. Este tipo de fe es la que nos lleva a la siguiente etapa, entender que la adoración, aún en la debilidad, es el refugio donde esa confianza se fortalece y crece. Así, la fe imperfecta se convierte en la fe invencible. Imagínate estar encerrado en una prisión oscura, con cadenas en los pies, el cuerpo cansado y el alma a punto de quebrarse. Así estaban Pablo y Silas, presos por su fe y por predicar la palabra de Dios. Pero, ¿qué hicieron en ese lugar de dolor? Cantaron, adoraron y oraron. No esperaron a que las circunstancias mejoraran para expresar su confianza en Dios. Su adoración se volvió un arma poderosa contra la opresión y el temor. Es un ejemplo vivo de cómo Jesús te habla en medio del sufrimiento, invitándote a mantener viva la esperanza incluso cuando todo parece perdido. La enseñanza de Pablo y Silas es clara: la adoración no depende de la claridad ni de la fuerza física, sino del compromiso firme del espíritu. Cuando el cuerpo está débil y la mente está llena de dudas, la adoración se convierte en el refugio donde la fe se fortalece. Es como cuando alguien está cansado y sin fuerzas, pero encuentra en una canción, una oración o un simple acto de alabanza, la fuerza necesaria para seguir adelante. La palabra que calma el alma se vuelve el escudo que repele la ansiedad y el miedo. Esta historia también nos muestra que la fe cristiana no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria. Pablo y Silas no solo cantaron porque se sentían bien, sino porque confiaban en que Dios estaba con ellos, a pesar del silencio y la prueba. Esa fuerza de Dios que les sostenía es la misma que puede sostener a cualquiera que se sienta atrapado por el dolor o la incertidumbre. La sanación emocional con Jesús comienza en ese acto de entrega total, donde la adoración se convierte en lenguaje del alma. Para quienes se preguntan cómo vencer el miedo en situaciones difíciles, esta historia es un faro de esperanza. La fe que Pablo y Silas demostraron no ignoró la realidad de su sufrimiento, pero sí eligió no ser definida por ella. Así, al cantar y orar, declararon que su confianza en Dios era más grande que cualquier cadena o prisión. Esa confianza es una palabra de Dios que se convierte en promesa viva, un mensaje que hoy llega a quienes sienten que ya no pueden más. En la práctica, alguien que atraviesa un momento oscuro puede aplicar este principio de adoración activa. No se trata solo de cantar canciones bonitas, sino de reconocer que la adoración es un acto de valentía espiritual. Puede ser tan simple como prender una vela, poner música que eleve el espíritu o escribir una oración sincera. Estos gestos nos conectan con la presencia de Dios, nos ayudan a renovar fuerzas y nos recuerdan que no estamos solos en la batalla. La historia de Pablo y Silas también refleja el poder transformador de la adoración. En medio de su alabanza, las prisiones se abrieron y las cadenas se soltaron. Eso nos enseña que la liberación espiritual y la sanación emocional comienzan en el lugar donde elegimos levantar nuestra voz, aun cuando el cuerpo se sienta débil. Este es un llamado para quienes sienten que la ansiedad o la desesperanza quieren vencerlos. La fuerza de Dios se manifiesta cuando decides adorarlo en medio de la prueba. Además, esta experiencia bíblica nos invita a entender que la fe no es ausencia de problemas, sino presencia constante de Dios a pesar de ellos. Jesús te habla para recordarte que no estás solo, que su fuerza está disponible en cada momento de debilidad. Así, la adoración se vuelve un acto revolucionario que cambia el ambiente espiritual y renueva la esperanza en el corazón cansado. Finalmente, la historia de Pablo y Silas nos lleva a reflexionar sobre cómo responder a los momentos difíciles. ¿Elegimos el silencio, la queja o la desesperación? ¿O respondemos con adoración y confianza? Este testimonio bíblico es un ejemplo que podemos aplicar en nuestra vida diaria, porque cuando cantamos en la cárcel de nuestras propias luchas, estamos declarando que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino del Dios que nunca nos abandona. La duda y la confusión son como esos visitantes inesperados que nadie invita, pero que a veces se quedan más tiempo del que quisiéramos. En el camino espiritual, es natural que aparezcan y hasta necesario para el crecimiento. No es pecado sentir incertidumbre o cuestionar, pues incluso los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por momentos donde no tenían respuestas claras. Jesús mismo mostró humanidad y sentimientos complejos, por eso el mensaje de Dios para hoy incluye la honestidad. No tienes que fingir una fe perfecta para ser amado o sostenido.
Reconocer la duda no es signo de debilidad, sino de autenticidad. Cuando una persona experimenta ansiedad o sequedad espiritual, puede sentirse perdida, pero en realidad está atravesando un proceso profundo de formación espiritual. La confusión puede ser la señal de que algo está siendo renovado dentro del alma, aunque no se vea aún. Es como cuando un río cambia de curso, puede parecer desordenado, pero está preparando un camino nuevo y más fértil. Jesús te habla precisamente en esos momentos, invitándote a no abandonar la oración, a sostener la esperanza. Un ejemplo muy claro está en el apóstol Tomás, quien dudó después de la resurrección. Su experiencia nos humaniza y enseña que la duda puede ser parte del testimonio cristiano, siempre que se transforme en búsqueda y no en estancamiento. En la Biblia, muchos pasajes muestran que la duda abre la puerta a una fe más firme, cuando se permite que la palabra de Dios penetre en el corazón y calme la ansiedad. De hecho, decir Dios me habla no es siempre una frase mágica para desaparecer todas las preguntas, sino un recordatorio de que en la lucha interna Él está presente. Cuando la mente se llena de pensamientos confusos, es importante practicar la calma interior. Técnicas simples como la respiración consciente, el silencio y la meditación en salmos pueden ser grandes aliados para quien busca paz interior con Jesús. No es necesario entender todo al instante, la paz viene en la aceptación de que el proceso espiritual tiene tiempos divinos, donde la obediencia es más valiosa que la comprensión completa. Dios está conmigo es un mantra poderoso para repetir en los días de tormenta mental. Además, la lucha interna a menudo es un llamado a profundizar en la fe cristiana, no a huir de ella. En esos momentos, la comunidad de creyentes, la oración en conjunto y el compartir testimonios cobran una dimensión vital. Buscar apoyo y sostenerse en la fe colectiva ayuda a romper la soledad que la duda puede traer y alimenta la esperanza en Dios con renovada fuerza. Es una forma práctica de experimentar que Dios me sostiene, incluso cuando todo parece incierto. Un consejo práctico para vencer esos episodios de confusión es mantener un diario espiritual. Escribir oraciones, pensamientos y las respuestas que se van recibiendo puede ser una herramienta valiosa para ordenar el alma. Escribir también ayuda a reconocer patrones, ver el progreso y sentir la presencia de Dios de manera tangible. Leer enseñanzas de Jesús o meditaciones diarias pueden complementar ese proceso, fortaleciendo la fe paso a paso, día a día. En definitiva, la duda no es enemiga de la fe, sino una parte natural del proceso que Dios usa para formar al creyente. No hay que temerle ni reprimirla, sino más bien dejar que la palabra de Dios sea el faro que guía en la oscuridad. Así, la confusión se convierte en el terreno fértil donde brota una esperanza sólida y duradera. Cada vez que alguien siente que está en ese lugar, Jesús te habla para recordarte que no estás solo y que este es solo un capítulo más de tu historia de fe. Esta realidad nos prepara para entender mejor la importancia de caminar por fe y no por vista, que es justamente el siguiente paso en este camino espiritual. Esa decisión de avanzar, a pesar de no tener claridad total, es la que distingue al verdadero creyente. Pero antes, vale la pena reflexionar un poco más sobre la importancia de la confianza verdadera, que a menudo se encuentra justo en medio de la duda. Caminar por fe y no por vista es, sin duda, uno de los mayores retos para el alma. No es fácil dar pasos hacia lo desconocido, especialmente cuando la ansiedad aprieta y el miedo quiere tomar el control. Pero esa es precisamente la esencia del mensaje de Dios para hoy, avanzar confiando en que la fuerza de Dios está contigo, aunque no veas claramente el camino. Esta enseñanza de Jesús es como un faro en la oscuridad que ilumina cuando todo parece incierto. La fe cristiana no es una luz brillante todo el tiempo, sino una llama que arde constante aunque el viento sople fuerte. Pensemos en los discípulos, esos hombres y mujeres que siguieron a Jesús sin entender del todo qué pasaría después. Ellos caminaron sin mapas ni GPS espiritual, solo con la promesa de que Dios habla al corazón y con el mensaje de Jesús que los sostenía en medio del temor. Caminar por fe significa confiar en esa voz interior, ese susurro que dice estoy contigo aunque no vea señales externas inmediatas. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Para quien está cansado y sin fuerzas, esta enseñanza es un consuelo y una invitación a no rendirse.
Caminar por fe es un acto de valentía, porque implica soltar el control, dejar de remar contra corriente y subir al barco que Dios ha puesto para ti. Es esa sensación de estar en medio del mar tormentoso, pero confiando en que Jesús es el capitán que no permitirá que naufragues. La palabra que calma el alma en esos momentos es justamente confía, porque la fuerza de Dios se manifiesta cuando menos lo esperas. Un ejemplo poderoso está en la historia de Pedro, quien intentó caminar sobre el agua hacia Jesús. No caminó porque veía el agua clara o el camino definido, sino porque decidió dar un paso con fe. Por un momento, el miedo y la ansiedad intentaron hundirlo, pero Jesús lo sostuvo. Esto nos recuerda que la fe no elimina las dificultades, sino que nos da la fortaleza para enfrentarlas. Aprender a caminar por fe es aprender a soltar el temor y abrazar la esperanza en Dios. Una práctica útil para fortalecer esta confianza es la oración diaria enfocada en pedir dirección divina. En vez de buscar respuestas inmediatas, se trata de pedir paz interior con Jesús para avanzar un paso a la vez. Puedes acompañar esta oración con la lectura de salmos como el 23, que habla del pastor que guía aún en el valle oscuro. Meditar en estos textos fortalece el espíritu y reduce la ansiedad que paraliza, enseñando que la presencia de Dios es la verdadera guía. Además, caminar por fe implica aceptar que habrá pruebas y momentos de sequedad espiritual. No es un camino lineal ni siempre brillante, es una travesía donde el silencio de Dios puede sentirse intenso, pero nunca es abandono. Jesús te habla en esos espacios de quietud y te sostiene con su amor constante. Reconocer que la fe es confiar sin ver cambia la perspectiva y permite que la lucha interna se convierta en formación espiritual profunda. Este caminar también se fortalece con testimonios, con historias reales de personas que han vencido la ansiedad y el miedo gracias a su fe. Escuchar o leer testimonios cristianos ayuda a entender que no estás solo en esta batalla. La comunidad de fe, unida en oración, es un pilar fundamental para sostener la esperanza y renovar las fuerzas. Compartir tus propios desafíos con otros creyentes puede abrir puertas para recibir apoyo y ánimo, haciendo tangible el amor de Dios en acción. Finalmente, avanzar por fe es decidir cada día dejar en las manos de Dios lo que no podemos controlar, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada uno. Es una invitación a vivir en libertad, sin la carga del temor o la ansiedad, sosteniéndonos en la promesa de que no importa lo que pase, Dios está conmigo. Esta entrega es el inicio de una vida renovada, donde la paz no depende de las circunstancias, sino de una fe firme y viviente. Y mientras aprendemos a dar esos pasos de fe, la próxima reflexión nos invita a comprender que esa fe sin ver no solo es un acto de valentía, sino la que verdaderamente transforma el corazón y la vida. La fe sin ver es un concepto que muchos luchan por entender, porque el ser humano tiende a querer pruebas visibles, resultados inmediatos y respuestas claras. Pero la realidad es que la fe más poderosa, la que realmente mueve montañas, es aquella que actúa en la oscuridad sin tener todos los detalles a la mano. Jesús nos enseña que la fe no depende de lo que podemos percibir con los ojos, sino de la confianza profunda en la palabra de Dios y en la promesa que Él ha hecho. Esta confianza, aunque invisible, tiene un impacto real y tangible en nuestra vida y en nuestro espíritu. Pensemos en aquellos momentos en que uno se siente completamente perdido, sin saber qué hacer o hacia dónde ir, como en medio de una tormenta sin brújula. La fe sin ver es la que permite que la persona dé un paso más, un día más, una oración más, confiando en que Dios está trabajando aunque no lo vea. Es la misma fe que sostiene a quien está cansado y sin fuerzas, porque sabe que la victoria no siempre llega en el momento esperado, pero sí llega. Es una enseñanza de Jesús que nos recuerda que Él está con nosotros incluso en la incertidumbre. Un ejemplo bíblico que ilustra este tipo de fe es la historia de Abraham, quien confió en la promesa de Dios aunque parecía imposible. Él no vio el cumplimiento inmediato, pero su confianza movió la historia. En la vida cotidiana, esto puede parecer como esperar un milagro que tarda en llegar, sentir la sequedad espiritual o el silencio de Dios, y aún así no desistir. La fe sin ver implica decidir creer en medio del silencio, sabiendo que el amor de Dios no falla y que su palabra es fiel. Para cultivar esta fe que transforma, es vital alimentarse con la palabra de Dios y la oración constante, buscando un mensaje de Jesús que nos fortalezca el alma. Libros como El poder de la fe o Camina con fe pueden ser aliados en este proceso,
así como comunidades de fe que sostengan y animen a seguir adelante. La fe sin ver es también un acto de obediencia, una decisión diaria de poner la confianza en Dios y soltar la ansiedad, el temor y la duda. Es importante entender que esta fe no es pasiva, sino activa. No es esperar sin hacer nada, sino avanzar con la certeza de que Dios te sostiene y que cada paso, aunque pequeño, es parte de su plan perfecto. Así como los discípulos que enfrentaron el miedo después de la crucifixión, también nosotros podemos aprender a confiar en que la paz de Jesús es real y está presente en medio del caos. La fe sin ver se convierte en fuerza y en consuelo cuando la ansiedad quiere apoderarse. Además, esta fe transforma no solo nuestra realidad externa, sino también nuestro interior. Cambia nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Nos libera de la desesperanza y nos llena de esperanza en Dios, porque sabemos que, aunque las pruebas sean duras, el proceso es para nuestra formación espiritual. Es un llamado a confiar en que la palabra que calma el alma se manifestará en el tiempo correcto, según la dirección divina. En la práctica, esto significa cultivar paciencia y calma, aprender a reconocer que Dios está obrando en lo invisible y a soltar el control. Se trata de un proceso de renovación espiritual donde la fortaleza se encuentra en la obediencia y en la espera activa. Así, aunque no veamos el resultado inmediato, nuestra fe sin ver tiene el poder de transformar nuestro corazón y nuestra vida. Y al entender que la fe sin ver es la que verdaderamente transforma, nos preparamos para descubrir cómo la paz de Jesús no es ausencia de problemas, sino su presencia real en nuestra vida diaria. Muchas veces, cuando alguien habla de paz, se piensa que es una vida sin problemas, sin conflictos, sin dolor ni ansiedad. Pero las enseñanzas de Jesús nos revelan algo mucho más profundo y verdadero. La paz que Él ofrece no significa que las dificultades desaparezcan mágicamente, sino que su presencia real nos sostiene y nos da calma en medio de la tormenta. Es como estar en un barco que se mueve con olas enormes, pero saber que Jesús está ahí, guiando, sosteniendo y dando fuerza para no caer. En la práctica, esto quiere decir que no hay que esperar que nuestra vida sea perfecta para sentir paz interior con Jesús. A veces, estamos cansados y sin fuerzas, enfrentando pruebas que parecen no acabar, y sin embargo, esa paz puede inundar el alma, calmar el corazón y renovar la esperanza. El mensaje de Dios para hoy es claro: no busques paz en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios, que camina contigo, que te sostiene cuando sientes que no puedes más. Los discípulos que estaban llenos de miedo tras la crucifixión de Jesús, por ejemplo, experimentaron un cambio radical cuando Jesús se apareció y les habló palabras de paz. Ellos no habían eliminado sus problemas, pero su temor fue transformado en confianza porque la presencia de Jesús les dio seguridad y fortaleza. Este testimonio bíblico es un recordatorio para todos nosotros, de que la paz verdadera no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que sucede en nuestro espíritu cuando Jesús está con nosotros. Para conectar con esta paz en la vida diaria, es fundamental desarrollar una relación íntima con Jesús, a través de la oración constante y la meditación en la palabra de Dios. Escuchar el mensaje cristiano que calma el alma y nos enseña a confiar incluso cuando todo parece oscuro es una forma de alimentar nuestro espíritu. Además, podemos buscar prácticas como la adoración y la alabanza, que tienen un poder especial para renovar fuerzas y cambiar el ambiente espiritual a nuestro alrededor. Un ejemplo personal es cuando uno pasa por momentos difíciles y en vez de rendirse a la ansiedad o el temor, se decide a orar y cantar a Dios, recordando sus promesas. Eso cambia la perspectiva, reduce el peso emocional y activa la fuerza de Dios en el corazón. La sanación emocional con Jesús comienza justo ahí, en ese espacio de entrega y confianza, donde reconocemos que no estamos solos y que su amor es constante, incluso cuando no lo sentimos. Es importante también diferenciar entre la paz que viene de la cultura o de los métodos humanos, y la paz que solo Jesús puede dar. Muchas veces, el mundo nos ofrece soluciones rápidas que no quitan la raíz de la ansiedad ni del dolor. En cambio, la paz de Jesús transforma desde adentro, trayendo liberación espiritual y descanso del alma genuino. Esto es algo que solo se comprende en la experiencia personal, cuando aprendemos a soltar el control y esperar en Dios con fe cristiana. Al aceptar que la paz verdadera es la presencia real de Jesús y no la ausencia de problemas, comenzamos a cambiar nuestra forma de vivir y enfrentar los desafíos.
dejar de luchar contra las circunstancias y empezar a caminar por fe, sabiendo que cada prueba es una oportunidad para crecer y ser renovados por el Espíritu. Esta revelación nos prepara para reconocer cuando es momento de descansar en el cuidado divino y dejar que la voz suave del pastor nos guíe y consuele en medio del valle. Y esta voz suave del pastor es la que nos lleva a entender que la dirección llega después de decidir confiar, lo que nos prepara para el siguiente tema sobre cómo Jesús sostiene en medio del valle. Después de la crucifixión, los discípulos de Jesús estaban sumidos en un miedo profundo. Habían perdido a su maestro, a quien amaban y en quien confiaban plenamente. La incertidumbre, la ansiedad y la confusión les nublaban el alma, se escondían, temerosos, preguntándose qué pasaría con ellos ahora. Sin embargo, es justamente en ese momento de mayor oscuridad cuando el mensaje de Dios para hoy nos alcanza. Jesús te habla y te sostiene, incluso cuando no lo ves claramente. Este miedo no era solo un sentimiento pasajero, sino una lucha interna real, donde la fe parecía pequeña frente al temor de lo desconocido. Pero Jesús, en su amor constante y su enseñanza profunda, no les dejó solos. Su presencia, aunque no visible al principio, les trajo paz interior con Jesús y los preparó para la transformación espiritual que vendría. Es un recordatorio de que, aunque estemos cansados y sin fuerzas, Dios me sostiene y su fuerza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Aquí encontramos un gran aprendizaje sobre cómo vencer la ansiedad y el miedo. No es negando la realidad, sino enfrentándola con la palabra que calma el alma y la esperanza en Dios. Los discípulos tuvieron que aprender a confiar en la palabra de Dios, incluso cuando su experiencia parecía contradecir esa confianza. Esto es algo que todos podemos aplicar. Cuando la ansiedad o el temor nos paralizan, podemos recordar cómo Jesús estuvo con ellos y con nosotros, caminando a nuestro lado. En la práctica, esto implica buscar momentos de oración profunda, donde abrimos nuestro corazón y expresamos nuestras dudas y miedos. La oración no es un ritual vacío, sino un diálogo que nos conecta con el mensaje de Jesús y con su amor. Además, podemos apoyarnos en lecturas que refuercen la fe cristiana, como los evangelios y salmos que hablan de la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. Leer testimonios de otros creyentes también puede ser un ancla para el alma cansada. Un ejemplo que me gusta compartir es cómo muchas personas encuentran consuelo y fortaleza al recordar que la fe no depende de lo que sentimos en el momento, sino de la confianza en la promesa de Dios. Así, aunque el miedo toque a nuestra puerta, podemos abrirle con valentía y decirle que nuestra esperanza está en Jesús, quien venció la muerte y nos llama a caminar en libertad. Esta es una enseñanza viva que cambia vidas y que Jesús nos repite una y otra vez. En la historia de los discípulos, después de su miedo y dudas, vino la paz y la valentía para seguir adelante. Esto no fue automático, sino fruto de un proceso de formación espiritual que los llevó a ser testigos poderosos. Para nosotros, este proceso puede incluir buscar comunidades de fe donde podamos compartir nuestras luchas y crecer juntos. La oración en grupo y la adoración comunitaria son herramientas que Dios usa para renovar el espíritu y dar fortaleza. Finalmente, este ejemplo nos invita a reconocer que la presencia de Dios es constante, aun cuando no la sentimos. Jesús, en su mensaje cristiano, nos dice que no estamos solos en la batalla. Que su palabra de Dios es un refugio seguro para el alma y que la sanación emocional con Jesús está disponible cuando decidimos confiar, no a pesar del miedo, sino en medio de él. Esta confianza nos prepara para avanzar hacia la siguiente etapa, reconocer el cansancio y encontrar sanidad. Cuando alguien está agotado en cuerpo y alma, reconocer ese cansancio es un acto de valentía y sabiduría. No es fácil aceptar que estamos cansados y sin fuerzas, pero hacerlo abre la puerta para que Dios me hable y comience la sanación. Muchas veces, el desgaste emocional y espiritual pasa desapercibido porque seguimos empujando con nuestras propias fuerzas, ignorando la necesidad profunda de descanso y renovación. Jesús te habla en esos momentos para recordarte que no estás solo y que la palabra de Dios tiene el poder de restaurar tu alma. Aceptar que estás cansado no es rendirse ni fracasar. Al contrario, es una señal de que tu alma está lista para recibir el consuelo y la liberación espiritual que solo Él puede dar. En la práctica, esto puede significar tomarte un tiempo para desconectarte de las presiones diarias.
Dedicar momentos específicos a la oración sincera y meditar en promesas bíblicas como Isaías 40 horas y 31 minutos, que nos habla de renovar fuerzas con esperanza y fe cristiana. Recuerda que la fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Muchas veces, la ansiedad y el miedo nos hacen negar el cansancio, como si mostrar debilidad fuera sinónimo de falta de fe. Pero la enseñanza de Jesús es clara: la verdadera fe cristiana no ignora el cansancio, sino que lo transforma en oportunidad para acercarnos más a Dios. Podemos aprender de la experiencia personal y de la historia bíblica que reconocer nuestra fatiga es el primer paso para la restauración y la paz interior con Jesús. No se trata de luchar solo, sino de permitir que Dios está conmigo y me sostiene. Un ejercicio práctico para empezar este proceso es hacer pausas conscientes en el día, incluso si son breves, para orar y permitir que la presencia de Dios se sienta. Puede ser una oración sencilla, una palabra que calma el alma o un momento de silencio que invite a la sanación emocional con Jesús. También es útil rodearte de mensajes positivos y de la comunidad, porque el mensaje de Dios para hoy muchas veces llega a través de otros corazones que están dispuestos a acompañarte. En la vida cotidiana, reconocer el cansancio puede incluir detenerse a pensar qué actividades, pensamientos o relaciones te están drenando, y comenzar a ponerlas en las manos de Dios. Este acto de entrega no solo alivia la ansiedad, sino que fortalece la confianza en la fidelidad divina. A veces, es necesario también buscar ayuda profesional o pastoral para acompañar ese proceso, porque la sanación es integral: cuerpo, alma y espíritu deben descansar y renovarse. No hay nada más liberador que soltar la carga que hemos llevado por mucho tiempo, especialmente cuando el orgullo nos ha hecho creer que debemos hacerlo todos solos. Jesús, en su mensaje para calmar, nos muestra que rendirse no es derrota, sino abrirnos a su cuidado amoroso. Cuando dejamos de resistirnos y confiamos, el descanso del alma se convierte en una realidad palpable y transformadora, un regalo que solo el amor de Dios puede otorgar. La sanidad empieza cuando dejamos de pelear contra nosotros mismos y permitimos que la palabra de Dios renueve nuestra mente y corazón. Este reconocimiento sincero de nuestra fragilidad es, en realidad, un acto de obediencia espiritual y fe. La liberación espiritual que buscamos no es un destino lejano, sino un camino que comienza con pequeños pasos de honestidad y humildad ante Dios. Este momento de pausa y reconocimiento prepara el terreno para que el alma encuentre su verdadero refugio en la voz suave del pastor, que guía y conforta en medio del cansancio. La próxima etapa nos invita a entender que esa dirección divina no llega mientras dudamos, sino cuando decidimos confiar plenamente y seguir adelante en fe, aún sin entender todo. Y eso nos lleva al siguiente tema. Rendirse muchas veces suena a renunciar, a dejar de luchar, pero en el camino de la fe cristiana, rendirse es, en realidad, un acto de valentía y sabiduría. Cuando uno está cansado y sin fuerzas, la decisión más fuerte que puede tomar es entregarse al cuidado de Dios. Jesús te habla en esos momentos para mostrarte que rendirse no es fracasar, sino abrir el corazón para recibir su paz interior con Jesús y la fuerza de Dios que sostiene hasta el último aliento. Este acto de rendición es distinto a la pasividad, no es quedarse quieto sin hacer nada, sino soltar el control que tanto nos agobia y confiar en que Dios está conmigo y me sostiene, aunque no pueda ver con claridad el camino. Es como un nadador que ya no puede luchar contra la corriente, pero que en lugar de hundirse, se deja llevar por las aguas seguras del amor de Dios. Esto transforma la ansiedad en esperanza y el cansancio en descanso para el alma. En la práctica, rendirse implica detener esos pensamientos que alimentan el temor y la lucha interna constante. Se trata de hacer oración profunda, una oración que reconozca nuestras debilidades y al mismo tiempo declare confianza en la palabra de Dios. Podemos usar frases simples como: Señor, en tus manos pongo mi carga, o Jesús, tú eres mi refugio en este momento de debilidad. Son palabras que edifican el alma y mueven el cielo, porque cuando confesamos nuestra necesidad, invitamos la presencia real de Dios. Una experiencia personal o una analogía útil es la de un agricultor que deja la tierra descansar después de una cosecha. No significa que abandonó el campo, sino que lo preparó para una renovación más profunda. Así sucede con el alma cuando se rinde, no es derrota, sino la preparación para una temporada de sanación y crecimiento espiritual. Esta entrega activa abre puertas para la liberación espiritual y la sanación emocional con Jesús. El orgullo,
Muchas veces, nos impide rendirnos porque pensamos que mostrar debilidad es una señal de falta de fe cristiana. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera fortaleza viene cuando aceptamos nuestra humanidad y nos apoyamos en Él. Rendirse es el primer paso para salir de la sequedad espiritual y empezar a sentir esa palabra que calma el alma y renueva fuerzas. Además, rendirse abre espacio para la revelación. Cuando soltamos las riendas, el mensaje de Dios para hoy puede llegar a nuestro corazón con mayor claridad, guiándonos hacia decisiones sabias y un propósito renovado. No es fácil dejar de remar contra la corriente, pero subir al barco de la fe y dejar que Él guíe el rumbo es el camino hacia la verdadera libertad. En la comunidad de fe, rendirse también significa apoyarse en otros, compartir nuestras cargas y orar juntos. La oración colectiva tiene un poder especial para sostenernos cuando la fuerza propia se acaba. Esto refuerza la idea de que no estamos solos en la lucha, sino que el Dios que nos sostiene también nos puso hermanos y hermanas para acompañar nuestro proceso. La invitación final es a vivir esta rendición no como un punto final, sino como un nuevo comienzo en el caminar por fe, en donde la esperanza en Dios se renueva y la paz interior con Jesús se convierte en refugio diario. La próxima reflexión nos llevará a comprender cómo la voz suave del pastor nos guía y conforta en este proceso, haciendo que la dirección llegue después de decidir confiar. En los momentos más oscuros y turbulentos de la vida, cuando la ansiedad y el miedo parecen dominar, la voz suave del pastor se hace presente para traer calma y dirección. Jesús, como el buen pastor, no grita ni impone su voluntad, más bien, habla con ternura al corazón cansado. Esa voz es como un susurro que atraviesa el ruido del mundo y la lucha interna, recordándonos que Dios está conmigo y me sostiene en cada paso del camino. Es en esa suavidad donde el alma encuentra refugio y fortaleza. Esta enseñanza de Jesús nos invita a bajar la guardia, a dejar de pelear con nuestra propia ansiedad y miedo, y a escuchar atentamente ese mensaje de Dios para hoy. La voz del pastor no solo consuela, sino que también guía con sabiduría divina. Cuando alguien se siente perdido o confundido, esa voz trae revelación, claridad y la dirección que el corazón necesita para seguir adelante con fe cristiana, sin la necesidad de ver todo el panorama, pero sí confiando en la palabra de Dios. Para muchos, aprender a escuchar esa voz suave es un proceso que requiere paciencia y práctica. Un buen ejercicio es dedicar momentos diarios de silencio y oración, dejando que la paz interior con Jesús inunde el alma y que la presencia de Dios se haga tangible. Es como cuando uno se queda quieto en un bosque después de la tormenta y empieza a escuchar el canto de los pájaros y el murmullo del viento. Esas pequeñas señales son la voz del pastor guiando hacia la restauración. No es extraño que en la Biblia encontremos a personajes como David, que, a pesar de su fortaleza, se refugiaba en esa voz suave cuando todo parecía perdido. Él sabía que no necesitaba gritos ni grandes señales, sino un confort interior que solo el amor de Dios puede dar. Este mensaje cristiano se mantiene vigente hoy para cualquiera que se sienta cansado y sin fuerzas, recordándonos que la sanación emocional con Jesús comienza al recibir su voz en nuestro silencio. Una manera práctica de conectarse con esa voz es a través de la meditación en pasajes bíblicos que hablan del cuidado amoroso de Dios, como el Salmo 23. Repetir lentamente frases como "El Señor es mi pastor, nada me faltará" puede transformar el pensamiento ansioso en una confianza profunda. Además, es importante rodearse de una comunidad de fe que pueda apoyar y fortalecer cuando la voz propia se nubla. La voz suave del pastor también es un llamado a la rendición, a soltar el control y dejar que su dirección divina tome el timón. A veces queremos hacer todo solos, pensando que Dios solo actuará si nosotros damos el primer paso. Pero muchas veces, la verdadera obediencia comienza al escuchar esa voz interna que invita a descansar y esperar, confiando en que Él sabe el camino mejor que nosotros. Jesús te habla con paciencia y amor, y ese diálogo íntimo es un refugio en medio de la tormenta. Cuando nos dejamos guiar por esa voz, aprendemos a caminar con fe, incluso cuando el camino parece incierto o peligroso. Esa fe que camina sin ver es la que nos lleva a la victoria y a la transformación espiritual que todos anhelamos. Así que, en el próximo paso de nuestra reflexión, descubriremos cómo la dirección llega después de decidir confiar. Y por qué esa decisión es el punto crucial para experimentar la fuerza de Dios y la renovación que transforma vidas.
La vida muchas veces nos pone en encrucijadas donde la incertidumbre parece el único camino visible. En esos momentos, la palabra de Dios resuena como una luz tenue, recordándonos que la dirección verdadera no llega porque entendamos todo, sino porque decidamos confiar. Es esa decisión firme, aunque el temor y la ansiedad quieran apoderarse del alma, la que abre la puerta para que la voz suave del pastor guíe el camino con claridad y paz interior con Jesús. Esta enseñanza nos muestra que el proceso de caminar por fe es un acto de valentía y obediencia. No se trata de esperar a que las dudas desaparezcan o que las emociones se alineen perfectamente. A menudo, la fuerza de Dios se revela justo cuando dejamos de buscar certezas y comenzamos a soltar el control, entregando nuestras cargas al cuidado divino. En ese acto humilde, descubrimos la liberación espiritual que tanto anhelamos. Un ejemplo práctico es la vida de muchos que enfrentan ansiedad o miedo ante decisiones importantes, como cambiar de trabajo, mudarse o resolver conflictos personales. La invitación es simple pero profunda: antes de analizar 1000 escenarios o temer al fracaso, dar ese primer paso con fe cristiana, confiando en que Dios me habla y me sostiene en el proceso. Esa confianza no niega la realidad, pero la trasciende con esperanza en Dios y la promesa de su acompañamiento. Además, esta confianza no se construye en soledad. Es fundamental apoyarse en la comunidad de fe, en la oración conjunta y en compartir testimonios que edifican el alma y mueven el cielo. Jesús nos enseña que la dirección divina muchas veces llega a través de la voz de otros, o de señales sutiles que solo el corazón entregado puede reconocer. Por eso, abrir el corazón a escuchar, no solo a Dios sino también a quienes caminan a nuestro lado, es parte del proceso. Hay quienes encuentran gran ayuda en la lectura diaria de la Biblia y en libros que fortalecen la fe, como El poder de la fe de Charles Stanley o La batalla de la fe de John Bevere. Estos recursos aportan revelación y ánimo para seguir firmes cuando la ansiedad y el cansancio quieren detenernos. En especial, aprender a meditar en promesas bíblicas como Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, es un ancla poderosa para el alma. En lo personal, he visto cómo muchas personas se sienten paralizadas porque buscan entender todo antes de actuar. Pero la palabra que calma el alma es sencilla: decide confiar hoy, aunque no tengas todas las respuestas. Porque es en esa entrega que comienza la verdadera transformación y la dirección empieza a manifestarse. Jesús, con su amor constante, está trabajando silenciosamente en cada uno, esperando que soltamos nuestras preocupaciones y nos dejemos guiar. Este es un llamado a rendirse no como signo de derrota, sino como una señal de fortaleza interior. A veces el orgullo nos hace remar contra corriente, pero cuando subimos al barco de la fe, dejamos que Dios lleve la dirección. Y aunque la tormenta persista, la paz que sobrepasa todo entendimiento nos sostiene y nos renueva. Esa es la esperanza en Dios que renace en el alma cansada. Finalmente, decidir confiar es aceptar que la sanación emocional con Jesús y la liberación espiritual no siempre vienen con ruido o señales visibles, sino en el silencio y la quietud del corazón que se abre a su voluntad. Esa decisión cambia todo, y la dirección llega cuando menos lo esperamos, guiada por la fuerza de Dios que nunca falla. En el siguiente paso, exploraremos cómo Jesús te sostiene en medio del valle y por qué esa presencia constante es el ancla para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Cuando la vida parece un valle oscuro, cuando el cansancio y la ansiedad quieren apoderarse del alma, es ahí cuando Jesús te sostiene con una fuerza que sobrepasa toda comprensión humana. No importa cuán pesada sea la carga o cuán fuerte la oposición, su presencia de Dios es un refugio seguro, un descanso para el alma que clama por consuelo. Esta es una verdad profunda que muchos aprenden solo en medio de la prueba y el dolor, pero que cambia todo cuando se abraza con fe cristiana. En los momentos en que parece que no hay salida, cuando las fuerzas flaquean y la voz interior susurra dudas, recordar que Jesús está contigo es más que un pensamiento. Es un ancla que mantiene firme el espíritu en medio de la tormenta. La enseñanza de Jesús nos muestra que no estamos solos, aunque el silencio de Dios parezca absoluto, Él está allí, trabajando en lo invisible, preparando la renovación que vendrá después del proceso. Para muchos, esta realidad se vuelve tangible en la oración, ese espacio sagrado donde la palabra de Dios se convierte en medicina para el corazón cansado.
Dios me sostiene, se convierte en un mantra que fortalece en las noches de desvelo y en los días donde la ansiedad parece no tener fin. Hay una sanación emocional con Jesús que empieza en esos momentos de entrega sincera, donde dejamos caer la máscara y hablamos con honestidad de nuestro dolor. Un ejemplo que inspira es el Salmo 23, que habla del pastor que guía aún en el valle oscuro. La promesa de que no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros es una de las enseñanzas de Jesús que más consuelo ha dado a quienes están cansados y sin fuerzas. Es una palabra que calma el alma y fortalece el corazón para seguir caminando, paso a paso, en la fe. Esta realidad también se refleja en las historias bíblicas de personajes que, como Pablo y Silas, encontraron en la alabanza un refugio y un arma para vencer la ansiedad y el miedo. En medio de la cárcel y la adversidad, su canto transformó el ambiente espiritual, renovando fuerzas y abriendo puertas donde parecía no haber esperanza. Esa es la fuerza de la fe cristiana, que se manifiesta incluso cuando la vista no alcanza. En la vida diaria, podemos aplicar esto dedicando momentos a la adoración y la oración, incluso cuando no sentimos ganas. Es en esos actos de fidelidad que la fuerza de Dios comienza a fluir, transformando nuestro interior y preparándonos para la victoria. La liberación espiritual no es un evento mágico, sino un proceso de entrega constante donde Jesús nos sostiene y guía. Además, reconocer que estamos cansados y sin fuerzas no es señal de fracaso, sino de humanidad. Abrirse a esa realidad con humildad permite que el amor de Dios penetre profundamente, trayendo paz interior con Jesús y restauración del alma. A veces, simplemente necesitamos permitirnos descansar en Él, sabiendo que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Finalmente, Jesús te sostiene no solo para soportar el valle, sino para transformarlo en un lugar de encuentro y crecimiento espiritual. Esa presencia constante es la promesa viva que sostiene la esperanza en Dios, incluso cuando todo parece oscuro. Al sostenernos, Él nos prepara para la siguiente etapa de nuestro caminar por fe, un camino donde la dirección divina se hace más clara y firme. En la próxima reflexión, veremos el poder de la alabanza en medio de la prueba y cómo cantar en la tormenta puede cambiar no solo nuestro ambiente, sino también nuestro espíritu. La alabanza es mucho más que una canción o un acto religioso, es un arma poderosa que transforma el ambiente espiritual y renueva nuestras fuerzas en medio de la prueba. Cuando la ansiedad y el temor intentan apoderarse del alma, elevar una voz de adoración es declarar que la presencia de Dios está por encima de cualquier circunstancia. Jesús te habla en esos momentos, recordándonos que la fe cristiana no es pasiva, sino activa, y que alabar es un acto de valentía y obediencia. Pensemos en Pablo y Silas, quienes, a pesar de estar en una cárcel, cantaban con fe y confianza en Dios. Esa alabanza no solo cambió su entorno, sino que desató una liberación espiritual que les permitió experimentar la fuerza de Dios y la sanación emocional con Jesús. Es una enseñanza de Jesús que muchos olvidan, la alabanza abre puertas donde la lógica y las fuerzas humanas no llegan. Cuando no sabes qué hacer, canta, cuando sientes que no puedes más, alaba. Alabar en medio del silencio de Dios puede parecer contradictorio, pero es precisamente ahí donde se revela la verdadera fe. La palabra de Dios nos llama a confiar y a sostenernos en el mensaje de Dios para hoy, incluso cuando no sentimos respuestas inmediatas. La fe cristiana madura se manifiesta cuando cantamos aún en el valle oscuro, creyendo que Dios está trabajando, aunque no veamos aún el milagro. Prácticamente, esto significa que en los días difíciles debemos preparar una lista de alabanzas y palabras que edifican el alma para recordarnos las promesas bíblicas y la esperanza en Dios. Leer salmos y cantar himnos que hablen de la fuerza de Dios y su amor constante nos ayuda a renovar nuestra confianza y a mantenernos firmes en la lucha interna contra el miedo y la ansiedad. La alabanza diaria se convierte en un acto de formación espiritual que fortalece el espíritu. La alabanza también puede ser un puente hacia la comunidad y la oración colectiva. Compartir cantos y mensajes de adoración con otros que también están cansados y sin fuerzas genera una red de apoyo donde la palabra que calma el alma se multiplica. Jesús nos sostiene a través de la comunión, y juntos somos más fuertes para vencer la sequedad espiritual y continuar caminando por fe, esperando en Dios. En lo personal, he visto cómo la alabanza ha transformado momentos de desesperación en testimonios de victoria. No es raro sentir que no hay fuerzas,
pero una canción que recuerda la presencia de Dios puede despertar el espíritu y traer paz interior con Jesús. No subestimes el poder de un corazón que canta en medio de la prueba, porque es allí donde la fortaleza divina se manifiesta con más claridad. Para quienes luchan con el miedo y la ansiedad, alabar puede ser la llave que desbloquee la paz y la confianza que necesitan. Recuerda que el mensaje de Jesús no es que elimine todas las dificultades de un momento a otro, sino que nos enseña a mantenernos firmes, a perseverar y a experimentar la sanación emocional con Jesús a través de la adoración constante. Así que, la próxima vez que sientas que el peso es demasiado grande, no te calles, canta. Deja que tu voz sea un testimonio vivo de la fe que no se rinde y que la palabra de Dios se convierta en un faro que ilumina tu camino. La alabanza no solo cambia el ambiente externo, sino que reaviva el fuego en tu alma, preparando el terreno para recibir el consuelo y la dirección divina que vendrán. Ahora, vamos a descubrir cómo el amor de Dios es constante, incluso cuando no lo sientes, y cómo esa verdad puede sostenerte cuando más lo necesitas. Cuando escuchas "te sostendré con mi fuerza", no es solo una frase bonita, es una acción real y una promesa que trasciende el momento de cansancio. Dios está contigo en cada paso, aunque el camino parezca difícil y la ansiedad te quiera robar la paz. Reconocer esa presencia divina constante es clave para mantener la confianza viva, porque no estás solo en esta lucha interna. En medio del dolor, en la sequedad espiritual o el silencio de Dios, Él sigue sosteniéndote con su amor, con su palabra que calma el alma. Esta no es una etapa definitiva, es un proceso de formación espiritual que te prepara para lo mejor que aún está por venir. Mantén la fe cristiana viva, porque la victoria ya está en marcha. Solo tienes que seguir caminando con Jesús. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar like como un acto de fe y unión con esta comunidad que busca paz interior con Jesús y liberación espiritual. También, déjame un comentario que diga, "Llegué hasta el final", para que juntos celebremos tu compromiso y este testimonio de esperanza en Dios. No guardes este mensaje solo para ti, comparte con alguien que esté cansado, sin fuerzas, o buscando cómo vencer la ansiedad y el miedo. Suscríbete al canal para que no te pierdas más enseñanzas de Jesús y palabras de Dios que nutren el espíritu y fortalecen el alma. Recuerda siempre, pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Y si esta palabra te sostuvo hoy, no la sueltes. Aférrate a ella como quien abraza una promesa en medio de la tormenta. Jesús te habla no solo para consolarte, sino para recordarte quién eres y cuánto vales para Él. No eres un error, ni un caso perdido, eres propósito en construcción. Hay renovación para tu alma, aunque no la sientas de inmediato. A veces, la mayor sanación viene en silencio, mientras simplemente decides creer. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escuchar con el corazón. Espero verte en el próximo mensaje, donde seguiremos creciendo, confiando y caminando por fe. Hasta entonces, no dejes de orar, no dejes de creer, y sobre todo, no dejes de adorar, aun cuando ya no puedas más. Nos vemos pronto. Que el amor de Dios te abrace, su paz te envuelva y su fuerza te levante cada mañana.